Hola, ¿cómo están? ¿Cierto? Sean bienvenidos, ¿cierto? A esta transmisión. Qué bueno que puedan estar algunos conectados ya. Así que bueno, de aquí los bendecimos de nuestro hogar, ¿cierto? Un día donde se ha levantado un poquito de viento, ¿cierto? Un poquito viento helado, pero lo importante es que estamos aquí. Y eso es lo maravilloso. Y no sé a quiénes podemos saludar, entre pastores, quiénes son los que... Espérame un segundito. Un segundito, ¿cierto? Así que a la Ángela la saludamos, Angelita, Dios te bendiga. Somos vecinos, cerquita aquí estamos, pero qué, qué bueno que estés conectada, hija. Eso es lo importante, ¿ya? Y vamos a ir esperando que se vayan agregando algunos más, ¿cierto? Algunos más que se vayan agregando, así que eh, ¿Cómo está, Angelita? ¿estás Bendiciones. bien? ¿Todo bien? No nos hemos visto hoy día. Nos hemos visto la Angelita hoy día, estamos un poco medio alejados. Ahí está también. ¿Ah? Está con nosotros Jorgito. Jorgito, y Aquí que también lo saludamos, que está al lado está al nuestro. lado de nosotros. Vamos a esperar que ahí siguen apareciendo más, Ajá, ya ¿cierto? están, sí, ya se están conectando. Saludos. Muchas Fíjate aquí, bendiciones a todos. Analí, Dios te bendiga, Analí. Ah, Qué la bueno que Analí. estés ahí, Analí, Dios te ¿Cómo bendiga. sigues, hija? Te estaba por enviar mensajes y finalmente se me pasa la hora y ahí estoy. ¿Cómo sigues? Mira, esperando el pan de vida, dice. Ah, Amén. gloria a Dios. Así Qué es. maravilloso, qué bueno, Analí, qué bueno que estés esperando tu pan de vida y qué bueno que estés conectada igual, ¿cierto? Estamos esperando igual que aparezcan algunos más. Siempre hay un poquito de mora, ¿cierto? Algunos, Sí, pero ahí ya se están empezando a a conectar. conectar, ¿cierto? Así que es así. A la medida que se van conectando, los vamos viendo, los Los vamos vamos viendo, vamos saludando. saludando, ¿cierto? Preferimos empezar así. Siempre estábamos con la musiquita, ¿se acuerdan? Pero ahora preferimos por este día. Parece que esos 5 minutos de espera ahí Era, sí, era así, así eran que necesarios, parece. era necesario. Así que ya estamos. Así es. ¿Sabes qué? También, pastora, ¿Mm? podría, no sé, compartir en el salón. ¿Tú sabes cómo hacer eso? Yo no sé. ¿Qué No sé. cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa, mi La amor? transmisión, digo yo. Sí, aprovechamos al tiro también a compartir. Así es, Annalyn. Está respondiendo ahí. Ah, qué bien, qué Vamos a bien. seguir esperando un día hermoso y día no con tanto frío como estos otros días que hemos tenido, ¿verdad? Menos heladitos. Y vamos a... Pero ahí estamos, amados. Ahí estamos. Qué bueno si cuando podemos estar en casita, ¿cierto? Sintiendo ese viento, el frío, pero estamos en casa, estamos calentitos. Así que esa es Sí, es una gran, realmente bendición que podamos estar, ¿cierto? En nuestro hogar así es. constante. No sé, pastora, ¿quién más se han conectado? Ahora, es que aquí puedo ver a Annalí, a la... Analí, Sí, ya, pero porque podemos no. empezar con saludantes ya, el, ¿Ah? empezar ya, para que Sí, no es se... Y en que la medida que se van incorporando más, ya. Compártelo así, sí, ¿cierto? ¿qué cosa, mi amor? Ese A, compártelo a la... Sí, lo en vamos el a bueno. compartir. Bueno, amado, esto le damos la bienvenida, ¿cierto? A los Ah, que Gastón, haga Gladys, aquí, Gladys. ahora sí que ahora aquí, es que acá no la puedo ver. Entonces ahora aquí, por eso tuve que poner porque de acá del mío sí los puedo ver, pero de acá del No se computador puede. no sé por qué no me aparecen, amado. Jorgito, ¿por qué no se puede ver esto Ahí de acá lo sí, que ahí están? está la Gladys. No, La Gladys Gladys. de Valdivia. Dios te Un bendiga. besito. Qué Señor te bueno. bendiga mucho. Nasri también me aparece acá. Sí. Así que Bueno, amado, vamos a comenzar, ¿cierto? Y vamos a comenzar primeramente orando. Le vamos a pedir a Dios, ¿cierto? Que nos acompañe en esta transmisión. Sí que yo le voy a pedir que donde está, esté en su hogar,
pueda inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre, bendito Señor, te Gracias, damos gracias, Jesús. Señor, por este día. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos igual que, Señor, tú tomes el control de todo, Señor. Te pedimos igual que, Señor, la palabra, lo que se vaya a entregar, Señor, que quede, Señor, en el corazón de tus hijos, Padre. Gracias te damos por Gracias, todo, Señor. Jesús. Dejamos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amado. Una de las cosas, ¿cierto?, que muchas veces nosotros anhelamos o necesitamos a veces, ¿cierto?, es que nuestras oraciones, ¿cierto?, a veces sean respondidas, ¿cierto? Oramos, le pedimos al Señor, pero muchas veces queremos que esas oraciones, lo que le pedimos al Señor, muchas veces sean, ¿cierto?, respondidas por el Señor. Y sabe que el Señor nos entrega una clave para de cómo esas oraciones, ¿cierto?, muchas veces pueden ser respondidas. Y si nos vamos, ¿cierto?, en Marcos 11:24, estamos en la nueva versión internacional, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Mire el consejo que nos da. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esa es la clave que nos está entregando Marcos, ¿cierto? Que cuando nosotros, ¿cierto?, oramos, creamos, ¿cierto?, que eso ya lo estamos recibiendo, y si en nuestro corazón no hay duda, ¿cierto?, de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo al Señor, dice que lo obtendremos. Entonces la clave para obtener, ¿cierto?, lo que estamos pidiendo en oración es única y exclusivamente ya creer Amén. que lo tenemos, que el Señor ya lo entregó, que lo que yo le estoy pidiendo en oración al Señor en este instante, el Señor ya me lo entregó. Y si en mi corazón no hay duda, lo que yo le estoy pidiendo al Señor, eso el Señor lo va a entregar. Así Qué es. glorioso, amado. Entonces esa es la clave. Cuando tú ores, no dudes, sino empieza a creer que el Señor ya te entregó lo que tú Amén. estás pidiendo. Así que qué maravilloso. Así que esa es la clave. Cree en tu corazón que lo que pediste, el Señor te lo va a entregar y así se va a manifestar en tu vida. Qué maravilloso. Así que, amado, Y aquí, ¿sí? pastor, qué hermoso lo que efectivamente dice la palabra, cómo nos alienta el Señor a orar, a creer y a esperar. El Amén. Señor dice, a los que creen, por eso digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración. Sí. Así que, como decía el pastor, hay que creer, pedir, dice que debemos ir, tocar la puerta y se nos abrirá, y Amén. si pedimos se nos dará. Así que confiando que el Señor es el que hace, ¿verdad? Su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Y vamos a, antes ya de comenzar con la oración y la palabra, me gustaría saludar también. Ahí Gladys nos dice, "Oh, bien, bendiciones, un abrazo, Gladys. Dios te bendiga. Dios te bendiga, que estés ahí en Valdivia. Creo que no sé cómo estuvo el día hoy día, si estuvo lloviendo, no estuvo lloviendo, pero había unos temporales de esos años, Amén. cuando estudiaba y ni me acuerdo mejor. Aide, bendiciones, hija, bendiciones. Gastón, Margarita, un abrazo. Dayana, el Señor te bendiga mucho. Amén. Rafael, ahí está, yo sé que está ahí con la Alex, así que un besito, Alex, también para ti. Mayra, también bendiciones, el Señor te bendiga, el Señor te Amén. Dios te guarde. bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, amados. El Señor los bendiga, los guarde en este tiempo. Y este es el tiempo de recibir, un tiempo Amén. de alimentarnos, como decían ahí, decía Analí. Sí. Analí decía, aquí estoy esperando El pan. el pan. ¿Y sabe qué? Qué maravilloso lo que dijo Nalí, porque estoy esperando el pan, porque sabe qué? Ella en este instante efectivamente está con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto porque sabe que el pan espiritual es necesario para nuestra vida. ¿Es así? Amén, amén. Así como el pan físico, pero no en exceso es necesario, ¿no? El alimento. En este tiempo creo que no mucho, hay que bajar un poco. Pero el pan de vida, ese sí es necesario. Así Ahí es. tenemos vida. Mari, bendiciones para ti, para Samuel, el Señor los Amén. bendiga, Dios el los Señor los bendiga, guarde hermano. Sí. también. Qué alegría que estén ya conectándose. Así que, pastor, comenzamos con oración.
Vamos a orar antes, ¿cierto? Antes de recibir la palabra, así que yo le pido que ahí donde esté inclinen sus rostros y vamos a orar. Amado Padre, yo te pido en este instante por todas las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, para que seas tú, Señor, eh, tocando su corazón, Señor, para que seas tú, Señor, que esta palabra quede en su corazón y pueda germinar, Señor, para que, Amén, Señor, sea una palabra que los guíe en todos los sentidos, Señor. amén, Sé tú, Señor, hablando a sus corazones, te lo pedimos, Padre. Usa a la pastora igual, Señor. Señor, que tu gracia esté, Señor, sobre ella, Señor, para la entrega de esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. amén. Muy bien, Saludos pastora. antes también a José Luis. Lucas Amén. dice bendiciones desde La Plata, Argentina. José Amén. Luis Gloria a y Dios. Alejandra, el Señor los bendiga, el Señor los guarde, Amén. derrame en esta hora Así de es. su gracia, de su favor y sea esa palabra ahí llegando profundo en su espíritu. Amén. Es verdad que toda la palabra dice que nos es útil, que nos Sí, Señor. enseña y nos instruye con amor, así que hay que tomar y comer esta palabra y realmente hacer la vida, Amén. hacer la vida. Sí, Señor. Mira, en este tiempo hay tiempos que son complicados, difíciles, unos más que otros, tiempos distintos que vamos viviendo, ¿verdad? Estoy tratando de dejar aquí entre la Biblia. Y aquí tengo... Oh, un segundo. Oh, perdón, que aquí puedo ir viendo los saludos. Eh, pero nosotros como hijos de Dios, en este tiempo también cumplimos, debemos cumplir un rol importante. Amén. Como hijos de Dios debemos cumplir ese rol y a veces lamentablemente no lo hacemos. Así es. A veces nos equivocamos, cometemos errores y no lo hacemos y entonces ahí es importante, amados, que es ver qué nos dice la palabra en torno a esto. Eh, en torno a estos tiempos y en general en nuestra vida diaria, en todos los días de nuestra vida, el Señor nos llama a ser ejemplo. Amén. A ser ejemplo en todo, a ser personas, ¿verdad?, que edifiquen, personas que lleven el reino para otros, personas que realmente, que el otro que no conoce al Señor a través de tu vida, de tu caminar, llegue. Amén. Qué triste cuando nosotros escuchamos de repente, yo creo que ustedes igual lo han escuchado, ah, no, si eso es ser cristiano, no, no quiero. Si ese es cristiano, imagínense los que no son. O sea, y eso es lamentable y es por el testimonio Amén. de muchos que en su minuto, su testimonio es tan contrario a la palabra, que son de tropiezo Amén. para las personas, para los pequeños, son tropiezos para los que el Señor está llamando, son tropiezos para los que están buscando. Así Y es. entonces el Señor nos hace una advertencia y amado, esto nos puede pasar a todos en un minuto, el ser tropiezo para otros. Por eso es que debemos estar tan apercibidos, debemos estar tan atentos a nuestra vida y a lo que nosotros llevamos, lo que hacemos y lo que decimos. Así es. Así que vamos a entrar ya en palabra y miren, porque yo digo que nosotros mismos podemos hacerlo. Vemos en Mateo 16, 23 en adelante, cuando, lo voy a estar aquí abriendo, cuando estaba Jesús, estaba con Pedro, ¿verdad? Después de haber preguntado a Jesús, ¿quiénes dicen los hombres que Él es? Y ahí algunos dicen que eres profeta, que eres... Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, y ustedes, a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y entonces Pedro ahí hace una tremenda declaración en un minuto, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús de hecho le dice, bien, Pedro, bien, no te lo reveló carne ni sangre, bien. Pero al poco andar pasaron un par de versículos y entonces Jesús dice, lo voy a leer acá, 16, 23, y entonces aquí, después de la confesión, ¿verdad? Jesús comienza a hablar, a decirle que él es necesario, dice que el Hijo, digamos, tenga que padecer. Aquí en el 16, 17 ya ahí habla, le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pero cuando un poco más abajo vemos que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 21, dice que desde entonces Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos inmediatamente, perdón, porque estaba mirando al lado que estaba leyendo, pero aquí vemos inmediatamente, ¿verdad?, cómo el Señor lo reprende y le dice, ¿verdad?, aléjate de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no miraba las cosas del reino, sino las del hombre. Aquí Pedro, bajo la influencia, ¿verdad?, de Satanás, trata de distraer a Jesús de lo que había venido a hacer, o sea, de lo que Jesús, de la obra que Jesús iba a hacer. Amén. Entonces Pedro dice, no, tal cosa no acontezca. Nosotros sabemos hoy en día, en ese momento, no, pero en este momento nosotros tenemos la palabra y sabemos lo que Jesús vino a hacer. Nosotros recibimos la salvación tan grande, pero en ese minuto Pedro le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. Entonces él intentaba hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. Y uno puede decir, es que Pedro lo amaba y es comprensible. Y nos pasa a nosotros, amados. Nos pasa hoy en día, vamos a poner esta parte, a nosotros igual. Al igual que Pedro, hacemos lo mismo con algunas veces con nuestros hermanos, con personas que están pasando a lo mejor alguna circunstancia, por algún camino distinto, a lo mejor doloroso, y queremos evitárselo. Queremos evitar ese trago amargo en un minuto y pensamos, no, que no pase esto, porque obviamente no queremos que sufran. Pero a veces ese camino doloroso es el medio de salvación. Amén. A veces ese camino doloroso es el medio que trae salvación para él, su familia, todo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar por ellos. Pero no ser impedimento para la obra que pueda estar haciendo el Señor. No lo sabemos. Por eso debemos estar tan tomados de la mano del Señor para no ser como Pedro cuando le dice a Jesús, tal cosa no te acontezca, sino que sea realmente, se haga la voluntad de Dios en la vida, ¿verdad?, de las personas. Amén. Pero no solamente eso, no es eso solamente el ser tropiezo. No, amados, miren, el ser tropiezo, y aquí es interesante, en Levítico 19:14 habla justamente, está en una ley que habla acerca de no poner piedra o ladrillo, dice, enfrente de una persona ciega. Que nosotros, así lo dice la ley, que no se pueda poner piedra o tropiezo. En el fondo eso es no poner un tropiezo, una piedra para hacer caer a otro, a uno más débil, en este caso Como lo que una es trampa. como una trampa, efectivamente. O poner, claro, como una trampa, o poner algo pequeñito, una persona no vidente, esa persona podría caer, literalmente caer. Entonces Jesús también lo usa y comienza a hablar en torno a esto. Y miren, porque él habla, pero a través de lo que es espiritual. Y vemos cómo casi la mayoría de las veces, en realidad, decir que es una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios. Ujú. El ser piedra de tropiezo es alguien que aparta del Señor a una persona a través de un consejo, a través de una murmuración, a través
de llevarla a estas cosas del mundo, a esos sistemas del mundo, a través del alcohol, a través de las drogas. Eso es piedra, ser piedra de tropiezo. Lo aleja de una relación con Dios. Nosotros lo hemos visto muchas veces que alguien está llegando, buscando del Señor, anhelando del Señor y empiezan a ver pequeños cambios, avanzando, teniendo hambre y están los amigos, la familia inclusive, que los empieza a hacer burla, ¿verdad? A llevarlos nuevamente y dicen, no, ¿cómo se te ocurre? En otras palabras, muchas veces escuchamos cuando le dicen, no, te estás volviendo fanático, fanática, porque estás buscando del Señor. Eso son piedras de tropiezo. Y Jesús dice que cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor es que se pongan una piedra, dice aquí, en el cuello y se tiren a lo profundo del mar. Dice, porque hay del mundo, ¿verdad? Por los tropiezos, porque es necesario, dice, que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces, amados, ahí se dan cuenta, vamos viendo cómo los distintos tipos de tropiezo que se van dando. Vemos primero, lo vimos a través del ejemplo y de la palabra, cuando Pedro es tropiezo para la obra que iba a hacer Jesús en la cruz, para ese paso doloroso, la vía dolorosa, digámoslo así, que pasó Jesús, pero que trajo salvación. Sí, pastor. Efectivamente, amado, o sea, acá, ¿cierto? El Señor, ¿cierto? Coloca una advertencia, lleva una advertencia fuerte y clara, ¿cierto? Para quien es tropiezo. Efectivamente, como dice, o sea, te es más cómodo, te es mejor que te amarres una piedra y te tires al mar. O sea, eso va a ser más cómodo, lo más sencillo. O sea, es una Mejor. advertencia mejor, es una advertencia que el Señor te coloca cuando tú eres una piedra de tropiezo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, amado, entre las piedras de tropiezo que a veces nosotros podemos encontrar como cristianos, a veces son amistades, ¿cierto? Que no nos suman, que nos restan. Como efectivamente decía la pastora, que sabe qué hacen, alejarnos de la presencia de Dios. Y no se olviden que nosotros somos un testimonio, y resulta que todos nos están mirando. Muchas veces las personas nos miran y nuestro comportar, nuestra manera de ser, si no están dentro de los caminos del Señor, lamentablemente también nuestra vida va a ser una piedra de tropiezo para otras personas. Entonces por eso es tan importante cuidar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio habla del Señor en nuestra vida. Y efectivamente nuestro testimonio puede ser una tremenda piedra de tropiezo cuando tenemos una mala reacción, una mala forma de ser, tantas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado porque el Señor nos advierte a quienes llegamos a ser una piedra de tropiezo. Y es una advertencia muy fuerte y clara. Sí, y es importante, es sumamente importante, como dice, porque es un ayes. Esos ayes que uno dice, ay, eso implica juicio, dolor, ay Claro. del que haga tal cosa. Claro. Entonces, y asimismo también en Romanos 14:13, Pablo señala, y aquí habla de otra forma que podemos hacer tropezar a un pequeño, habla acerca de juzgar. Nosotros no estamos llamados a juzgar a otros, sino a interesarnos y no a estar juzgando a las personas, no levantar juicio. Nuestra boca, amados, de repente puede traer muerte para otra persona, muerte. ¿Por qué? Por juzgar, por hablar de los otros. Miren, muchas veces vemos lo que pasa en estas famosas funas. ¿Cuántas personas en el mundo se han suicidado por causa de esta funa? No pueden soportarlo. Entonces, ¿nosotros estamos llamados a unirnos a eso? No, no, amado. Nosotros estamos llamados a orar por esas personas, porque no hay ni un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, excepto la falta de perdón, que también la palabra lo dice. Entonces,
el juicio, la murmuración, eso es un pecado que puede hacer tropezar a los más débiles, a los más pequeños, Así a los es. que se están acercando. Imagínense, llega una persona acercándose a la iglesia y lo único que empieza en un minuto a escuchar que una está hablando de la otra, que hay división, eso no debe acontecer. Nosotros estamos llamados a dar amor, a eso estamos llamados nosotros. Nosotros estamos para llevar a las personas a los pies de Cristo, no para juzgarlos. Nosotros no nos compete eso. El juicio es de Dios. Eso debemos saber. Sí, mi amor. Pastor, una de las cosas que en este tiempo, sobre todo, es tan importante, sobre todo este tiempo de pandemia igual, eh, vuelvo a lo mismo, cuidar nuestros testimonios, sobre todo los matrimonios. Los matrimonios en este tiempo, bueno, no en este tiempo, siempre. Tenemos que seguir siendo lo que la palabra de Dios nos dice, porque cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios, tenemos un matrimonio de éxito. Amén. Pero amado, cuando nosotros sencillamente no seguimos la palabra de Dios, lamentablemente, nuestros matrimonios andan a veces como el perro y el gato, y lamentablemente para nuestros conocidos, para nuestros familiares, para todos, pasamos a ser una piedra de tropiezo. Pasamos a ser una piedra de tropiezo. Entonces, muchas veces nuestra forma de ser va a ser una piedra de tropiezo para los que están primero cercanos a nosotros, ¿ya? Que nosotros queremos que ellos lleguen al reino, que conozcan al Señor. Pero si ellos nos ven como un matrimonio que está como el perro y el gato, como digo, lamentablemente, sencillamente nuestro testimonio va a ser una piedra de tropiezo para ellos. No van a querer eso. Entonces, por eso es tan importante, amado, que tenemos que cuidar, vuelvo otra vez, nuestro testimonio, sobre todo los matrimonios en este tiempo. En este tiempo tienen que cuidar mucho su testimonio. Así es. Los hijos, la relación que tienen con los padres con los hijos, ¿verdad? Toda nuestra vida. Y saben que también hay, uno dice, pero, y nosotros lo sabemos, la palabra dice que el Señor a nosotros nos hizo libre. Entonces Así es. uno dice, pero el Señor nos hizo libre. Pero miren lo que dice, las piedras de tropiezo también suelen ser en media confusas, surgen de esto, de un camino un poco confuso. La vida cristiana madura, ¿no es cierto?, permite algunas libertades que parecen contrarias quizás a una fe más obediente y disciplinada. Y entonces usted me dice, pastora, ¿pero a qué se está refiriendo eso como que tiene libertad? Bueno, por ejemplo, en Corintios, ¿se acuerdan lo que habla la iglesia? La palabra acá, algunos estaban preocupados de comer carne sacrificada a los ídolos y otros no, y otros lo querían la disciplina, pero ¿cómo estaban? Y entonces, ¿qué dijo Pablo? Pablo dice que nadie nos juzgue por comida o bebida, pero también dice, si hay alguno débil en la fe, ¿verdad? Que si hay alguno que fuera débil en ese momento en la fe, entonces nos abstengamos, dice, absténganse de comer esta carne. O algunos le dicen, no pregunte de cuál es la procedencia. Pregunta. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestra libertad, la libertad que el Señor nos ha dado cuando habla de comida, de vida, por ejemplo, para uno puede ser una copa de vino a la hora de almuerzo, no puede contemplar ningún pecado ni nada, pero hay un pequeño, un débil en la fe que eso lo puede hacer tropiezo. Entonces, en este caso, nosotros debemos abstenernos, por poner un caso. Entonces, ahí tenemos que ser bien sabios y tomar la palabra cuando nos dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Eso está en Primera de Corintios 8:9. Nuestra libertad no es más importante que el caminar que otra persona tenga con Dios. No está por sobre eso. No, amado, lo que debe estar por sobre nuestra libertad, justamente el cuidado que nosotros debemos tener para con otros, para con el que está más débil, el que todavía está dando pasitos, tu conducta puede llevar a traer ese tropiezo, como decíamos. Eh, si hay algo, si hay algo que Dios permite, que hace que otros sean conducidos a pecar, no porque eso
sea un pecado, sino porque la debilidad de la fe del otro, entonces nosotros debemos pensar en el bienestar de ese otro por encima del nuestro. Eso nosotros debemos saber. Siempre, por sobre tu libertad, debemos estar pensando en el otro. Abstenernos de ser una piedra de tropiezo significa no llevar a otros al pecado. Amén. Entonces, es importante. Debemos pensar más que, debemos pensar dependiendo de la situación, ¿verdad? Y de los corazones que nos rodean. En eso debemos pensar. Cuando estamos en un lugar, antes de cualquier cosa, veamos qué es lo que está sucediendo. A nosotros nos pasó hoy día en el banco una situación, ¿verdad? Que era así como muy... Vemos esa, no podemos actuar nosotros como una persona cualquiera. Nosotros siempre debemos velar por el bienestar, por la paz en un lugar, ser siempre Somos embajadores del reino, así es, ser pacificadores, donde estemos llevar la paz, donde vayamos ser cordiales, amar a quien, a nuestros enemigos, nos llama a Jesús, no a entrar en conflicto constante, no, amado, no entrar en conflicto, debemos guardar nuestro corazón porque eso va a glorificar al Señor. Entonces, por eso es tan importante que debemos llevar una disciplina para edificar a creyentes más débiles y empujarlos hacia, digamos, empujarlos hacia la madurez a través de nuestra conducta. Y esa no es empujarlos a la libertad, porque esa libertad que el Señor nos ha dado en un débil puede llevarlo nuevamente al mundo, porque no está preparado. El Señor va preparando a cada uno de sus hijos. Entonces, debemos, amados, como hijos de Dios, ser sabios en esto, pedir la sabiduría del Señor en esto, en nuestra vida, en la comunión con nuestra familia. Eh, Hay a veces en nuestra familia que unos creen y otros no. Entonces también nosotros no podemos enojarnos con nuestros hermanos, hermanas, familiares, porque no creen. Nosotros debemos ser testimonios de amor para ellos, de interés por su vida, de llevar la palabra, pero sin, digamos, en este caso, entrar en conflicto. Oremos, como decía recién la palabra que estaba leyendo el pastor. Para eso es la oración. No solamente para pedir puras, digamos, bendiciones y cositas. No, la oración está justamente para pelear en lo espiritual nuestra familia. Ahí está el ayuno, la oración, el clamor. Para eso. No es, amado, como dice la palabra, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su espíritu. Entonces, seamos testimonio, que tu vida sea un testimonio visible donde estés. A lo mejor se van a levantar muchos conflictos donde estás. A lo mejor otras personas no les va a molestar este choque espiritual que hay, obviamente. Pueden levantarse contra ti. Pero ¿sabes qué? Tú ahí a donde estás puede ser tremendo, voy a decir, una tremenda luz, aun cuando tú veas que todo el mundo te ataque, pero si el Señor te puso ahí, te dejó en ese lugar, a lo mejor en ese trabajo, donde estás, déjame decirte, déjame decirte que tú eres testimonio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer de tropiezo para otro? ¿Vas a hacer luz para otro? ¿Qué vas a hacer? Nuestra conducta siempre debe ser de luz, de bien para los demás. Mira, hay algo que yo déjame decirte, cuando tú has orado por un trabajo y el Señor te lo entrega, nadie te lo puede quitar porque es el Señor el que te lo entregó. Y si te tiene en ese lugar que te entregó ese trabajo, es porque ahí quiere uno de sus hijos que sea luz en medio de tanta tiniebla. Los hijos no huimos de las circunstancias, las enfrentamos. Nosotros no huimos, confiamos en la palabra del Señor, en las promesas del Señor y nos afirmamos en su palabra, en sus promesas. No huimos. No huimos para evitarnos. ¿Sabes por qué? Porque además si tú huyes,
vuelves a pasar por el mismo proceso, porque el Señor no va a permitir que tú no pases de curso, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos siempre recordemos, todo momento estamos en este avanzar y debemos de ser de bendición donde estemos. Sí, pastor. Es tan importante igual tener claro que, como hablamos, ¿cierto? Que tenemos que ser un testimonio, ¿cierto? No una piedra de tropiezo. No se olviden que nosotros somos llamados a ser la luz. Y la luz no se va a colocar donde hay luz. El Señor la luz la va a colocar donde hay tinieblas, donde están los problemas, donde a veces incluso no te tratan bien, también está tratando tu corazón. Y también tienes que pasar de curso de eso. Entonces el Señor también a veces coloca personas que Que efectivamente tratan tu carácter. que tratan tu carácter y tienes que pasar de curso si no lo vayas a repetir. Pero también, sobre todo, donde hay tinieblas, donde hay problemas, Él te coloca porque tú tienes que ser una luz. Así es. Entonces, como eres una luz, no tienes que ser lo contrario, no puedes ser un tropiezo. Entonces, es tan importante que tengas eso claro igual. Amado, ¿cuánto? Yo también, tengo que decir lo que más de alguna vez fui piedra de tropiezo en un minuto por mi carácter, mi forma. Obviamente uno clama, llora, pide perdón al Señor y pide una nueva oportunidad para poder ser luz donde el Señor nos ponga. Pero la palabra es clara y de verdad que es muy clara como el Señor nos llama a ser de bendición para otros, no de tropiezo, de bendición. Que cuando hablen de un cristiano, cuando hablen de un cristiano, un hijo de Dios, no sea por la soberbia, no sea por el juicio de esa persona, no sea porque en realidad anda más que, voy a decir, anda más bien en el mundo que en la palabra, sino que en realidad sea porque es el carácter de Cristo reflejado. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser luz y sal aquí, no tropiezo. Ese es tu llamado. Tu llamado es que cuando te vean, sepan que tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Que puedan ir conociendo en un minuto lo que el Señor está haciendo, que puedan ir viendo en tu vida. Y aunque en primera instancia, yo me acuerdo que alguien se preguntaba, ¿será igual en su casa, en todo lugar por una hija de Dios? ¿Será igual en realidad en su casa que como es aquí? Después cuando la conocieron en su casa se dieron cuenta que era exactamente. Y eso es lo que deben ver. Nuestra vida en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, debe ser la misma. No podemos en la iglesia ir y saludar y ser, digamos, en esa hora de iglesia una conducta impecable, pero llegamos a la casa con gritos y angustia y otras cosas, ¿verdad? Y en el trabajo siendo déspotas, orgullosos, soberbios, altaneros y otras cosas más. Debemos ser ejemplo. Debemos, debemos ser ejemplo, luz para otros, no tropiezo para otros. El Señor lo dice tan claro. No debemos ser de tropiezo. Amén. Amén. Así que vamos a orar, amados. El Señor nos libre, ¿verdad? Nos libre, nos dé la sabiduría para no ser tropiezo, para realmente para no perjudicar a otros, para no los débiles en la fe no tengan problemas. Sí, por favor. Vamos a orar, amado, al Señor. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias, ¿cierto?, por tu palabra, Señor. Amén. Que, Gracias, Señor, haya quedado en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, Señor, sino ser todo lo contrario, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos embajadores de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz que tenemos que ser, Señor. Señor, queremos seguir tomados de tu mano, Señor. Amén. Y no queremos ser tropiezo de nadie, Señor, porque sabemos que todos nos miran, Señor. Todos nos miran, aunque no nos digan nada, Señor, pero sabemos que todos nos miran. Y, Señor, no queremos ser piedra de tropiezo. Ayúdanos a permanecer, Señor, dentro de tus leyes, de tus estatutos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Amén. Te damos gracias. Yo bendigo a cada uno de mis amados que están en sus hogares, Señor, para que tú bendigas su matrimonio, Señor, que sean matrimonio de testimonio, Señor, su vida, Señor, su hogar, sus hijos, Señor. Sé tú, Señor, guardando a cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, te amamos, Señor. Dejamos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén. Amén. Y vamos a saludar porque me quedan algunos saluditos. Abrazos, bendiciones, Gastón, bendiciones, Margarita, Aide, Rafael, Dayana, Dios te bendiga. Rafael, Mayra, Mayra, Dayana, Dios te bendiga. el Señor te bendiga. Igual. John Mari, ya saludamos a José Luis José Luis de Lucas, sí, de La Plata, Dios lo de La bendiga. Plata, sí. Estelita, muchas bendiciones, el Señor te Dios te bendiga, igual, te guarde. Kaylee, Dios te Kaylee, bendiga. bendiciones para ustedes. Amén. Mayra, la Omaira Amén. también Contreras, ahí les envió un mensajito a la Amén. Kaylee, ¿verdad? Amén. La Estelita, ahí está también. La Mari, Mari, Dios te bendiciones, bendiga. hija, ya no queda nada. Ya no queda nada, Mari. Mauricio González. Dios lo bendiga igual. Dice, bendiga a la Araucanía, sí. Hay que bendiga. estar orando, unidos en fe. Amén. Ay, no alcanzo, Calvarino, sí. Unidos en fe, en amor, oración. Amén. Pastor Mauricio González. Amén. Bendiciones, bendiga, pastor. Allá. Señor le bendiga su ministerio. Sí. Bendiga la obra en Temuco, Amén. en toda la región, ¿verdad? Que se necesita mucho, sí, que realmente Temuco en la Araucanía, que los hijos se levanten en oración realmente para cambiar todo lo que está pasando, las circunstancias. Ajá. Jenny, bendiciones, el Señor te bendiga mucho. De un tiempo hermoso. Juanita, también. Bendiciones, el Señor los bendiga, los Ceci guarde. Carmen, Dios la bendiga Carmen, el Señor los bendiga, Angelita, Mari, el Señor los bendiga, a todos, amados. Y también queremos hacer un recuerdo, amado, de que no se olviden que este jueves a las 20:30 vamos a tener el taller, ¿cierto? Con el Senda, que es muy importante, donde se va a hablar, ¿cierto? Sobre lo que es el tema de la drogadicción, todas esas cosas, así que es importante, igual eso va a ser por Zoom. Por Zoom sí que va a ser importante que participemos. Va a ser certificado además. Certificado, sí. Entonces va a ser importante que participemos todos en este taller. Así que están invitados igual. Así es. Juan Carlos Mendoza, hola, bendiciones. Juan Carlos, por el norte de Chile, por allá en el extremo norte de Chile. Antofagasta. Dios te bendiga, Juan Carlos. Amados, el Señor los bendiga, el Señor los guarde, Amén. haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes y de nosotros misericordia. Que el Señor realmente en todo los bendiga y Él se glorifique en toda nuestra vida. Amén. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestro Chile, oremos por cada una de las regiones, porque avance el reino de Dios, su palabra no deje de ser predicada en ningún momento. Amén. Prediquemos, no nos cansemos de hacer el bien. Muy bien, amados, nos despedimos y el jueves nos vemos a las 8:30 y que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Les amamos.